El 9 de abril es un momento muy importante para conmemorar y recordar a las víctimas del conflicto en Colombia. Nosotros hemos decidido tener más de un día, tenemos casi 20 días de conmemoración. Empezamos el 3 de abril con la conferencia global contra minas en Medellín y terminamos el 20 con la clausura del Festival Iberoamericano de Teatro, que ha sido y va a ser dedicado también a las víctimas del conflicto con el lema Todos tenemos que ver. Y se busca de que todo el mundo conozca esa realidad, que no sea simplemente la memoria, pero una memoria borrada en el país. Estos hechos que han marcado la vida de los seres debe estar con el resto de comunidades que, aunque no lo hayan sufrido, deben de reconocer que estas personas siguen siendo afectadas y hay un problema que igual Colombia lo tiene que saber, pero además que de saberlo también se sienta, que haya ese respeto, porque muchas de las personas ven la víctima, en el caso del desplazado, como el pordiosero, pero no ven también que esta persona tuvo que abandonar su patrimonio que había construido, grandes cosas, sus riquezas, para volverse indigente en unas ciudades. Escuchar también en las mesas de víctimas, vamos a llevar a la mesa nacional y a las mesas municipales y departamentales para tener unas grandes propuestas desde abajo hacia arriba y en lo nacional sobre cómo avanza y cómo puede mejorar la implementación de la ley de víctimas. Es una ley que se pensó de manera seria, su planeación, su aporte fiscal, su ejecución y la participación de las víctimas como columna central de legitimidad es lo que hemos venido articulando en estos 2 años y medio ya de implementación de la ley. El balance es positivo en términos de metas, nos pusimos metas anuales que suman a unas metas decenales, que es el tiempo de la ley hasta el 2021. El balance en estos 3 años como proceso organizativo que tenemos es que lo vemos más de una forma negativa, porque las víctimas, las bases no conocen ni siquiera qué es la 1448, no hay una articulación real de las entidades para atender las víctimas. Entonces, las organizaciones que hoy nos hemos echado como este proceso que representamos las víctimas, no tenemos la posibilidad de llegar a las bases a informar todo este proceso que en ese momento se está viviendo. Yo creo que el balance de la ley de víctimas es regular, porque si bien, como dicen las víctimas, la ley de víctimas ha sido una esperanza, su implementación está siendo muy precaria. ¿Precaria en qué sentido? Por ejemplo, para los retornos y las reubicaciones de más de 5 millones de personas desplazadas por el conflicto, no hay ni siquiera una sola hectárea de oferta de tierras por parte del Ministerio de Agricultura o el INCODER. En el caso de la restitución de tierras a quienes eran propietarios, he escuchado 2 cifras, la de la Comisión de Seguimiento del Congreso, que habla del 0.05%, la de la organización Forjando Futuros, que habla del 1.7%. Ninguna de las 2 cifras nos dice nada bueno. Esto en el tema de tierras. En el tema de vivienda, en el caso nacional, el ministro decía ayer en el Foro Mundial de Ciudades que 75% eran para víctimas. Revisando hoy las cifras, encuentro que solamente el 30% son para víctimas a nivel nacional. Son en promedio 6.5 billones de pesos que hemos ejecutado en el 2012, 2013, 2014 tenemos 6.7 billones de pesos proyectados para ejecutar. La ejecución de todas las entidades ha sido alrededor del 97, 98%, es decir, una ejecución ejemplar con unas metas cumplidas como nos las hemos programado. Tenemos una ley que es activa en la participación de las víctimas, tenemos unos resultados muy puntuales y concretos en términos de indemnización. La meta del cuatrenio son 385.000 víctimas indemnizadas de manera transformadora. Además, la meta la vamos a cumplir en julio de este año, la vamos a cumplir antes de tiempo. Tenemos unas metas en reparaciones colectivas que también vamos a cumplir este año. Tenemos unas metas en restitución que estamos también avanzando en cumplir este año, en retornos y reubicaciones, en restitución administrativa. La ley de víctima tiene unos vacíos y la reparación como está planteada igual tiene mucha inconsistencia, porque se requiere una reparación integral para las víctimas, aunque allí se dice, pero en la realidad pues hay que abordarla desde otro punto, es mirando todo el tema de lo que ha sufrido en las personas, pero también el marco monetario. El pago de reparación administrativa, pues la cifra, aunque digamos que esto es uno de los temas que se ha movido un poco más, sin embargo la cifra aún sigue siendo muy pequeña, y yo diría que esto unido a las dificultades que hay con otras medidas de reparación como la atención psicosocial,
que realmente no hay nada en atención psicosocial. Las víctimas tienen una ruta de reparación integral y de asistencia integral. Para nosotros no es suficiente la entrega de un cheque, la entrega de una compensación monetaria, cuando sabemos que esa persona, esa familia, tiene unas situaciones muy precarias para mantener sus hijos, para desarrollar su proyecto de vida. Pero no hay una realidad frente a, por lo menos en la parte económica, cuando se plantea alrededor de, para hacer la reparación económica, unos 15, máximo 17 millones, pero para un grupo familiar que es aproximadamente 10 personas, pues esto no tendría ningún sentido. Y además a esto se le suma que la plata que se le entrega a esta familia, si tienen niños menores de 18 años, debe ir a una fiducia. Y entonces en ese momento no se garantiza que esos recursos a los 18 años, los muchachos o los jóvenes, los y las jóvenes vayan a utilizarlo de la manera adecuada que debería ser para educarse, para prepararse, para cambiar su calidad de vida que en ese momento han llevado. Para que haya una implementación real, adecuada de la ley de víctimas y las víctimas puedan sentir que están siendo reparadas, se requiere, en primer lugar, haya recursos nuevos para las víctimas, recursos distintos a los del presupuesto ordinario del Estado. En segundo lugar, haya un sistema mucho más eficiente. En tercer lugar, que haya una articulación y digamos, un sentido de pertenencia de todas las instituciones del Estado con la ley de víctimas. Hay entidades que creen que el tema de las víctimas, por ejemplo, a nivel nacional, es de la Unidad Nacional de Víctimas. En fin, es una ley que con todas las dificultades de estar haciéndolo en medio del conflicto, avanza de manera satisfactoria. Entonces lo que busca es que el país también reconozca el daño que se ha causado hacia esta población.